yo quiero un poco volver a estas declaraciones que dio Richard Carapaz, ¿no? En donde, obviamente, tras ganar, decía, este La triunfo Prisi es va con mío. hacha de entrada, ¿ah? Ella no se anda Bueno, con medias un poco de tintas. hacha porque hay que dar No, miel bien, y, dale. ¿sabes? Las dos cosas, pero es que al final yo creo que hay una parte muy importante y es, no sé cómo tú lo veas, pero a veces se romantiza mucho este esfuerzo de nuestros deportistas, ¿no? Salir adelante solos, buscarse la vida, como se dice acá, ¿no? Emprender, salir, y es muy bonito, es muy meritorio, es totalmente aplausible, pero ¿hasta qué punto vamos a dejar que siga sucediendo y que no entre una institución fuerte, un Estado, a cuidar, a administrar a sus deportistas de élite, a darles el trato económico y de otro tipo que se merecen? Porque al final empezamos con una controversia que ojalá no se duerma después de más medallas o desde que se cierren las Olimpiadas, hasta el próximo año, hasta las próximas Olimpiadas en 4 años, 3 en este caso, donde otra vez tendremos que despertar no sentimos a los deportistas, no sentimos que están ahí, nos subimos a la camioneta, como dice Hans, cuando ya ganan las medallas, pero en su aprendizaje, en su día a día no estamos, y al final yo creo que eso marcaría una diferencia, porque potencial lo tenemos, y lo tenemos yo diría que hasta de sobra. No sé cómo lo ves tú, saliéndonos ya del plano muy romántico de aplaudir a nuestros deportistas por salir solos adelante. Bueno, más que aplaudir de pronto los logros de los atletas, yo tuve bueno, deportista toda la vida, ¿no? Y sigo apasionado por el deporte y tengo una empresa vinculado al deporte durante ya 30 años. Entonces lo vivo con pasión y créeme que lo sé desde el inicio o las dificultades que tiene siempre un atleta para llegar al alto rendimiento. Yo no tuve la oportunidad de llegar a Juegos Panamericanos, no tuve la oportunidad de llegar a Juegos Olímpicos, a pesar de que pronto el talento me brindaba, pero simplemente no se llegó porque no existía el apoyo. Y aparte, llegar a Juegos Olímpicos para nosotros era inalcanzable, pero lo pudimos hacer con mis hermanos menores, con Esteban, Así con es. Santiago pues quinto en el mundo, rankeado quinto en el mundo, el único nadador que ha Ujú. hecho ultramaratones de 60 kilómetros. Mi hermano Esteban, pues creo que son 12 medallas en Juegos Bolivarianos, 10 en Juegos Sudamericanos, recordista sudamericano, el actual campeón panamericano, 2 Juegos Olímpicos, 3 veces se ha subido al podio en Copas del Mundo. Claro, entonces abrimos un poco el parámetro para poder llegar, no con nosotros, pero sí con mis hermanos, porque ya el panorama era mucho más amplio. Pero más allá de plantearse un objetivo, la preparación de mi hermano Esteban pues llega a los $120,000 al año. Pero yo sí puedo decir que en el 2010 yo no era funcionario público, no tenía nada que ver con la parte pública, pero que si no hubiese existido ese plan de alto rendimiento que acertadamente lo hicieron, mi hermano no hubiese podido llegar a esos logros. Y muchos de esos atletas, porque muchos de esos 58 deportistas que están en Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, por no decirte el 95%, han sido fruto de un proceso de toda una vida y por supuesto de que hubo un proyecto como el Plan de Alto Rendimiento que les cambió la vida. Que en el proceso hay muchas dificultades, totalmente de acuerdo. Y cuando tú me refieres al tema de Richard Carapaz, cuando menciona que de pronto no ha tenido el apoyo, sí, de pronto él tuvo que buscar incluso hacer patria en otro país. Y Así que de es. pronto es esa frustración, esa impotencia de decir, ¿por qué no me apoyaron? Y así pueden salir muchos talentos, como el caso de Glenda Morejón. Pero hay que tomar en cuenta que de pronto la institución está ahí, el plan, el proyecto, el programa o la política pública está ahí, pero siempre se depende de muchas personas que están dentro de los diferentes organismos deportivos. Yo he visto ahora muchos ataques al Ministerio de Deporte, sin embargo, no tengo la oportunidad de conocerlo yo a Sebastián Palacios como actual ministro, pero claro, yo concuerdo con él cuando la responsabilidad es netamente de un comité olímpico, porque el comité olímpico es quien se encarga de toda la logística de llegar al 100% en Juegos Olímpicos. Y que lamentablemente, pues sí, siempre hay esas cuestiones de que no llevaron un masajista, de que no llevaron el equipo interdisciplinario. Yo recuerdo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, un dirigente estaba con mi credencial de ministro. Entonces, Caramba. entonces son cosas así que a veces uno le llama mucho la atención y que tuvimos que sacar la credencial, ya no recuerdo, prácticamente son hace 5 años. Entonces son cosas que realmente a uno siempre le llaman mucho la atención en las cosas dirigencial, en el labor dirigencial, ¿no?
pero ahí el Comité Olímpico tiene una gran responsabilidad porque tiene sus filiales, que son las federaciones ecuatorianas por deporte, y ellos son los que ponen el listado de los talentos o de los que cumplen los parámetros técnicos para llegar a un plan de alto rendimiento. Entonces, lo que hace el Ministerio de Deporte, ¿qué es lo que hace? Poner los parámetros, los indicadores técnicos que deben cumplir, los reglamentos, y las ecuatorianas son las que las ejecutan. Entonces, el ministerio lo único que da la asignación de recursos y la supervisión y el control a través de un comité del plan de alto rendimiento, donde supervisa pues que realmente se pueda realizar o se pueda cumplir el tema del plan de alto rendimiento. Entonces, yo creo que la política existe, el proyecto, el programa, pero que a veces también existen esas falencias y que vemos que lamentablemente ecuatorianas por deporte, en su parte dirigencial, llevan 3, 4 periodos y fue de pronto el abuelo, el hijo y ahora es el nieto. Claro. Entonces es bien difícil romper ese esquema, ese sistema, porque ¿qué pasa? Dice, ojalá el ministerio ponga mano dura, y cuando el ministerio quiere realmente controlar, exigir que cumplan los debidos procesos, ¿qué es lo que suele pasar en nuestro país? La injerencia de la política, la injerencia del Estado en los organismos deportivos. Y ahí viene la pugna, ministerio, comité, las federaciones, el Comité Olímpico pide amparo, el Comité Olímpico Internacional o las federaciones ecuatorianas a las federaciones internacionales. Entonces realmente es un cuento de nunca acabar. Lindo tema y lindo tema es mucho más complejo, ¿no? Claro, lindo tema para hablarlo justo contigo, porque tú has estado de los dos lados. Pero habríamos por ahí, con Prisi, haciendo un buen ejercicio periodístico de entrada al punto medular del tema. Pero con ánimo de conocer, ¿verdad? Porque la por idea supuesto, es justamente aprender. Me parece súper bien. Algo que me olvidaba, cuando yo digo que el triunfo es de Neisy y de su familia, no es que lo digo ahora. Cuando yo tuve la oportunidad de estar de ministro, decía, a ver, nosotros como gobierno lo que hacemos es dar un apoyo, esa es nuestra obligación, pero realmente el resultado es de ustedes, es de su familia, de su cuerpo técnico, de sus entrenadores, de su alrededor, porque realmente lo único que nosotros hacemos es buscar todo lo mejor. Yo no creo que ningún ministro de deporte o ningún presidente del Comité Olímpico va a querer perjudicar a un deportista. A veces son las circunstancias del momento, pero yo siempre lo he dicho que los triunfos realmente son de los deportistas y que nosotros como ciudadanos, como ecuatorianos, nos debemos sentir orgullosos por esos resultados. Tú describías antes un poco cómo es esa realidad, cómo es ese panorama donde entra la política, y yo lo veo, no sé si imposible, pero en mayor o menor medida, incluso en otros países donde la dinámica y cómo se estructura el deporte ya a nivel país es diferente al nuestro, Estados Unidos, el mismo Cuba y Ecuador, cada uno tiene una estructura diferente del deporte, pero la política siempre está en mayor o menor medida, ya sean con las universidades, que sean las que estén más de lleno en el tema deportivo, o con el Estado como tal. ¿Cómo ves tú eso? O sea, el tema de que la política esté presente. Le veo imposible de que no esté presente por A, B o C circunstancia, pero ¿cómo ves tú esa circunstancia de la política y el deporte? Depende de qué ámbito lo veamos, ¿no? Yo creo que la política es necesaria, porque si no existe una prioridad del gobierno por apoyar a los deportistas a través de un Ministerio de Deporte que se lo creó en el 2008 y que ha tenido muchos aciertos, yo creo que los aciertos fueron mucho más que los errores, y que las transformaciones fueron mucho más que de pronto los problemas que se pudo haber tenido, pero desde ahí parte, y ahí está prácticamente la política de servicio o tener una política de Estado de apoyo, algo que es transversal, porque el deporte está en educación, está en salud, está en seguridad. Entonces, cuando nosotros queremos, le escuchaba hoy día decir al vicepresidente, necesitamos ir de la parte reactiva, o sea, la parte preventiva, de la cura, realmente hagamos un tema preventivo, y el deporte es parte fundamental para eso. La parte académica es necesario para el salir del subdesarrollo en nuestros países latinoamericanos. Sin embargo, si nosotros no tenemos ese complemento a la parte académica, que es el deporte, que es el arte, que es la cultura, pues no nos va a servir mucho de tener solamente la parte académica, porque pronto vamos a estar ahí insistiendo en la parte académica, de pronto cuando están bebiendo en las esquinas, o cuando están fumando, o cuando se están drogando. Entonces, la ocupación del tiempo libre a través de que se genere, a través de una política de Estado, eso es importante. Entonces,
Por supuesto que uno tiene que tener una política totalmente transversal para que pueda ir en todos los organismos y que pueda ir en beneficio de quién. No solamente de los atletas, sino de una sociedad. Nosotros hoy en día todos estamos hablando de deporte, ¿sí? ¿Y qué ha hecho el deporte? A unir a un país, unir a Así un es. unir a una familia para poder ver las competencias. Es una de las pocas herramientas que dejamos a un lado la bandera política, dejamos los problemas de un lado y todos somos Ecuador. Ahora, eso no tiene que pasar solo cada 4 años, en este caso, por la pandemia que es a los 5 años. Eso tiene que ser algo permanente, porque a veces nos acordamos solo cuando venimos para los Juegos Olímpicos. ¿De qué hay Correcto. problemas? Hay muchos problemas. Y el deporte no es solo el alto rendimiento. El deporte está en un montón de organismos donde se trabaja en el deporte barrial, el deporte estudiantil, el deporte universitario, entonces el tema de recreación, entonces la actividad física. Entonces el deporte no es solo el tema del tema competitivo. Así es. Es muy interesante. Yo quiero hacerte una consulta también. Esto en plan de seguir un poco problematizando el tema de lo que se ve en medios de comunicación y que realmente quizá no corresponde con la realidad. Lo que has mencionado ahora con respecto a mi pregunta abre un gran abanico de opciones que quizá, y lo digo, me pongo ahí en primer lugar, desconocemos como ecuatorianos y a veces tenemos la tendencia a exigir cosas porque suponemos que el Estado tiene que encargarse de todo, cuando en realidad, como has dicho, hay un plan. ¿Cómo llegamos entonces a ese plan? Digamos, ¿cómo funciona el tema de la Federación de Deportistas? Partiendo, me imagino que por provincias, ¿nos puedes explicar quizá un poco más a manera general para que tengamos una idea de lo complejo que puede ser? De pronto algo rápido, la estructura del deporte está bien diseñada. Y no es que yo lo hice yo, estaba ya de cuando yo llegué al ministerio. Entonces tú tienes a la cabeza como Ministerio de Deporte y de ahí prácticamente se abren dos alas, la parte formativa, que es Fedenador, que agrupa todas las federaciones provinciales, que las federaciones provinciales y las ligas cantonales se encargan de toda la masificación y la formación del deporte. Y por el otro lado que está el Comité Olímpico, que abarca todas las federaciones ecuatorianas y que ellos son los encargados de llevar a los deportistas de la parte formativa al alto rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Deporte? Coge dentro de su plan operativo anual, de su presupuesto anual, entonces coge de acuerdo en ese caso, en ese tiempo era un histórico, y empieza a distribuir los recursos a los diferentes organismos deportivos. Cuando yo tuve la oportunidad de generar parámetros técnicos porque no era, uno buscaba ver cómo es la asignación de los recursos y simplemente había un recursos un histórico. Y yo recuerdo que había una federación de bridge, de juego de azar de cartas. Entonces, realmente eso no es una ecuatoriana. Yo participaba ahí, por favor, vamos a manejarlos bien. Entonces, claro, y de pronto podía tener una federación de automovilismo, y yo soy apasionado tuerca, donde recibía 320,000 Ya. dólares, y cuando una federación de atletismo recibía 90,000 dólares. Entonces Ujú. empezamos a buscar parámetros técnicos como cuáles. De pronto el número de deportistas o el tamaño de una población, para el caso de las federaciones provinciales, cuántos deportistas están en selección nacional, cuántos están en el plan de alto rendimiento, cuántas medallas hay en Juegos Nacionales, cuántas medallas hay en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, en todo el ciclo olímpico. Entonces empezamos a generar parámetros técnicos para tener realmente indicadores de poder asignar de mejor manera a los organismos deportivos. Claro, eso es un proceso porque no podía cortar a rajatabla, y que si la Federación Provincial de Pichincha recibía 9 millones de dólares y con los parámetros técnicos de tener una mejor redistribución de los recursos a las federaciones provinciales recibía 6 millones, no podía hacer cortar a rajatabla. Entonces eso tenía que ser un proceso al corto, al Ujú. mediano, largo plazo. Entonces la estructura está bien diseñada. Ahora, es fácil ser dirigente con plata ajena o con plata de nosotros, con plata de todos los ecuatorianos, que me refiero que solamente exigimos, es que no tengo recursos, es que el Estado no me ayuda, el gobierno no me ayuda para arreglar mis escenarios deportivos. Son organismos de derecho privado que reciben asignaciones del Estado, que reciben asignaciones públicas. Entonces ellos tienen la facultad de poder recibir esos recursos públicos, pero también hacer autogestión, y que muchos de dirigentes pues se quedan con los brazos cruzados sin hacer gestión.